Siguiendo con este tema de lo que pasó ayer en diputados, como yo les decía, Salta tiene 7 diputados nacionales. La señora Virginia Cornejo, Carlos Zapata, Miguel Nani, la señora Verónica Caliba, Pamela Caletti y el doctor Emiliano Estrada. De los 7 diputados nacionales por Salta, dos votaron contra el convenio. Emiliano Estrada y Verónica Caliba, sus votos fueron negativos para aprobar el convenio. A favor votaron Carlos Zapata, Pamela Caletti, que son los últimos que se incorporaron en la elección del año pasado, junto con Virginia Cornejo, con Lucas Godoy y con Miguel Nani. Emiliano Estrada y Caliba votaron en contra. En el caso de Verónica Caliba ya sabíamos que iba a votar en contra. La diputada nacional del kirchnerismo ya había hecho saber que no iba a acompañar esto porque, pertenece a la agrupación que conduce, que lidera Máximo Kirchner. Pero sí nos sorprendió, al menos a mí, el voto del doctor Emiliano Estrada. En su momento hablaremos con él y sabremos cuáles son las razones. Pero como decíamos ayer con el análisis que hacía el economista, el doctor Julio Moreno, que decía, esto no es que se esté votando un programa económico, no es que se esté votando una situación particular, sino que esto es una coyuntura, es una circunstancia que necesariamente el país lo tiene que atravesar, porque la otra es, como se dijo en todo momento, corremos el riesgo de caer en default. Y el default sí es indudablemente una situación que perjudica a todos. No, porque hay que mirarlo a esto no como que se va a perjudicar el gobierno de Fernández, sino el país, la Argentina. Ese es el tema. Sin embargo, hubo posiciones, por eso cada uno adoptó la posición que consideró que era la más acertada. Y en esto, al menos a mí, no sé a ustedes, pero a mí me sorprende que, por ejemplo, un economista como López Murphy, que conoce más que nadie las consecuencias de lo que puede ser un default, haya votado en contra. Lo mismo en el caso de Salta, para mí, la posición del doctor en economía, el diputado nacional Emiliano Estrada. Por eso, más allá de eso, lo que hay que hacer es escuchar cuáles son las razones por las cuales se vota en contra. Ahora, como dijo ayer el doctor Moreno, el economista, partamos de la base que esto en el Senado se consiguen los votos y se aprueba, que yo creo que es lo que va a pasar. A partir de ahí, se tendrá que trabajar en un programa, político y económico. Se tendrá que trabajar. Así que pero eso es lo que vendrá y eso es lo que queremos conocer. Y por eso sí, finalmente, me dice la producción que ya estamos en comunicación, a quien veníamos intentando hablar estos días, pero sabíamos que estaba muy complicado con las reuniones, que no es otro que el diputado nacional por nuestra provincia, el doctor Lucas Godoy, a quien me dice la producción que sí, que ya está en contacto con nosotros de manera telefónica. Le doy la bienvenida y le agradezco
sinceramente al doctor Lucas Godoy la gentileza que siempre tuvo para con nosotros. Doctor Lucas Godoy, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, doctor Lucas Godoy. No está. No está. Bueno, a ver, veamos que va a ver si lo podemos enganchar de una sola vez. Veamos a ver si está el doctor Lucas Godoy. Ahí está, a ver, lo vuelvo a saludar al doctor Godoy. Lucas, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Daniel, ¿cómo estás? Hola, al fin, ¿cómo le va, mi querido amigo doctor Lucas Godoy? Bien, ¿vos cómo estás? La verdad que yo te estaba escuchando. Bueno. No sabía qué pasaba. Sí, nosotros acá no. Bueno, qué gusto, Lucas, qué gusto de verdad charlar con vos. Hace rato que no charlamos al aire, ¿no? Así que te agradecemos. Por favor. Te agradecemos mucho. Bueno, la idea, como siempre, es escucharte. Primero, tu lectura, tu mirada de lo que pasó ayer en la sesión, en la maratónica sesión de diputados, el resultado que finalmente se obtuvo y por sobre todas las cosas, qué es lo que hay que esperar de aquí en más. Así que te escuchamos atentamente, diputado Lucas Godoy. Bueno, más allá de lo que pasó ayer y las cosas que se pueden haber dicho, que si querés después lo charlamos, me parece que lo central tiene que ver con lo que se discutía, ¿no? Estábamos hablando de un refinanciamiento respecto de un crédito stand-by que el gobierno de Mauricio Macri en el 2018 tomó de la noche a la mañana, donde nos enteramos todos a través de una conferencia de prensa, una cadena nacional que duró 3 minutos, que habíamos vuelto a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional, pero esta vez en cifras siderales que superan enormemente en 1000% la cuota de la Argentina en ese fondo, que fue un crédito verdaderamente irresponsable, insostenible e impagable, con una devolución en poco tiempo y con cuotas para devolver monumentales. Este año y el año que viene tenemos que devolver entre los 2 años 39.000 millones de pesos. Este año solo 19.000 millones de pesos, que la Argentina no tiene, que es una cuota enorme. Y lo que había que hacer era buscar mecanismos de salida a esta situación. Y a partir de esta realidad teníamos 2 opciones. O refinanciábamos, postergábamos los pagos y buscábamos un mecanismo para crecer, para recuperar la economía, la industria, la producción, el empleo, para continuar y profundizar aún más en un camino que por ahí se ha visto que hemos empezado. El año pasado Argentina creció 10 puntos, recuperó lo que se había perdido en la pandemia. La pandemia fue terrible en términos de salud, pero en términos económicos no hay ninguna duda. Entonces el año pasado se recuperó 10 puntos y estamos en una senda donde volvemos a niveles prepandemia y aún mejores que los años 18 y 19, que fueron feísimos, ¿no? Fueron años terribles, donde el salario real cayó 17 puntos, donde la Argentina cayó, es decir, no es que creció, sino que cayó durante 2 años seguidos, 2 puntos un año, 2 puntos el otro. Bueno, hoy estamos volviendo a recuperar niveles prepandemias y pre-2018 en cuanto a producción, industria. El año pasado fue récord en comercio exterior, la balanza comercial también fue récord, y esta deuda con el FMI nos ataba de mano, no teníamos la plata. La otra opción era defaultear. Si no había otra, si alguien me cuenta que hay una tercera opción, al día de hoy, ¿no? Ya con el diario del lunes, ¿no? No lo que tendríamos que haber hecho al principio de nuestro gobierno, probablemente eso sea un motivo para discutir, pero finalmente hoy es contrafáctico, ¿verdad? Si al día de hoy no había otra opción, no hay una tercera, y el default, o mora con el fondo, no pagar básicamente, bueno, significan que tenemos que estar dispuestos a aguantar efectos de ese default, que no son para nada fáciles y que son muy nocivos para la Argentina en su conjunto, para los argentinos en general, y por supuesto quienes más lo sufren son los sectores medios y los sectores bajos. Un default significa devaluación, significa corridas cambiarias,
significa aumento de precios. Si hoy tenemos una inflación grande, que es uno de los grandes problemas de Argentina, imagínense con un default, si inflación va a ser monumental. Claro, la inflación es lo primero que aparece, ¿no? Porque hay una devaluación, después se empiezan a trasladar los precios. Acuerdos con organismos multilaterales, donde financian a la Argentina en distintos proyectos, en distintas obras, o acuerdos bilaterales, en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo hoy, una guerra en Ucrania que repercute en los precios de los commodities, tanto el trigo como la soja, pero también del gas y del petróleo. Bueno, estábamos en esa situación. Entonces estos eran los dos caminos. Y el que se decidió, yo he votado a favor, es el de postergar, el de refinanciar esa deuda. En un programa que lo debe llevar adelante el Poder Ejecutivo, claro está, y del que no queremos para nada ningún tipo de ajuste. Y donde vamos a discutir si el tema de las tarifas y el tema de los recursos del Estado, porque yo sostengo que se debe trabajar, por supuesto, en la segmentación, por ejemplo, de tarifas, si hablamos de ese tema, no solamente para que no sean subsidiadas las personas que no deban ser las subsidiadas. Esto es una propuesta del presidente y a mí me parece perfecto, esto de que el 10% del decil más alto, de los que tienen mayor poder adquisitivo, no estamos hablando de un trabajador, no estamos hablando de la gente de clase media, estamos hablando de gente rica, que no tenga que recibir subsidio del Estado para las tarifas de gas y de luz de la casa, es un criterio equitativo. Como también lo es que de una vez por todas se termine este injusto tratamiento que tiene la Argentina hace décadas de distribución de recursos, donde el interior siempre sale perjudicado, no solamente en tarifas, sino en precios en general de los servicios, y por supuesto en todo tipo de distribución de recursos. El interior siempre es perjudicado respecto a la capital. En Buenos Aires se paga 18 pesos el colectivo y acá se paga 42, y en Tucumán se paga 45, y así en ese promedio vamos a hablar en todo el interior. Y en el interior ni hablar, porque en Tartagal sale más caro que en capital. Entonces, la verdad que nuestra capital, capital es alta. Es injusto, es una distribución injusta, es indignante, es intolerable, y además insostenible. Entonces me parece que esas cosas ya es hora de que se terminen, que creo que esto de eficientizar los recursos tiene que venir de la mano de que sean más equitativos, y que de una vez por todas terminemos con ciudadanos de segunda y de primera como existen en el país a partir de esa distribución con la capital. Exacto. Bueno, finalmente vimos lo que pasó en la maratónica sesión, hubo posiciones encontradas dentro del propio bloque, y es una cosa llamativa, ¿no? Porque increíble lo que alguna vez o muchas veces se dijo, que los extremos en algún punto se juntan. La derecha, la derecha, digamos, Milei, ¿cómo se llama? Esper y demás, terminan votando junto con Romina del Pla, con Del Caño, con todos los demás. Y en el medio queda el bloque del oficialismo, que se divide de una manera concreta, Lucas, la Cámpora con Máximo Kirchner y su gente por un lado, y ustedes, el resto de los legisladores, que acompañan, que forman parte de este gobierno, bueno, votando otra cosa. A partir de esto, en términos no solo legislativos, sino fundamentalmente políticos, ¿cómo sigue esto? Yo digo, el Frente de Todos, tal cual lo conocíamos hasta ayer, no existe más. No comparto esa visión. A ver. Si así sucede, bueno, me parece que no estuvimos a la altura de las circunstancias de poder resolver diferencias, ¿no? Está claro que el Frente de Todos tiene una característica heterogénea, no pensamos todo lo mismo en todos los temas. Está claro que se conformó en su momento como un frente electoral
que debe seguir profundizando su conformación como frente político, pero que nunca lo que va a suceder es que en ese frente, que tiene que ver con las características de la política moderna, ¿no? Uh-huh. Los frentes me refiero, donde no son solamente los partidos con ciertos principios homogéneos, sino, bueno, el peronismo siempre fue frentista, digo, tenés distinto, una ancha alameda de distintas visiones. Así es. Seguramente comparten algunos principios fundamentales. Uh-huh. Bueno, esto es lo mismo, que saber respetar en las distintas posiciones. Me parece que eso es lo que sucede, por lo menos dentro de nuestro espacio, las distintas posiciones, tanto públicamente, hoy, ahora, no ayer, públicamente, en las manifestaciones y como en las charlas fuera de los micrófonos, es saber respetar esas posiciones y saber resolverlas. Si no sabemos resolver eso, bueno, no estaremos a la altura de las circunstancias. Nosotros somos dirigentes, hombres y mujeres de la política, y tenés que buscar estos mecanismos de la política para resolverlo, a través del diálogo y a través de síntesis y de avanzar, porque además también en el mientras tanto tenés una responsabilidad, claro, que es gobernar. Exactamente, nada más y nada menos. Claro, entonces si estas diferencias que estuvieron siempre, que estarán, y que hay que, insisto con esto, saber resolverlas y tener un destino común y una mirada común sobre el país, sobre el desarrollo, sobre el necesario desarrollo del país. Exacto. Ahora hay que resolverlas, sí, porque digo, hay que gobernar, no mirarnos solamente el propio ombligo y pensar que la Argentina se mueve al compás de lo que hacemos o decimos desde la política. No, tenemos que buscar resolver los problemas de los argentinos, para eso gobernas. Exacto. Ahora, absolutamente todos ustedes, los legisladores, que fueron los protagonistas centrales de esto ayer, y ahora la pelota pasa al Senado, veremos qué pasa a partir del lunes, pero todos coinciden, Lucas, que esto, pues, tal cual lo acabas de describir, es como que te estás quemando, te está prendiendo fuego. Entonces apareció alguien con un matafuego y te apagó, te puso espuma y no dejaste que te sigas quemando. Pero el tema no se resuelve ahí. Ahora hay que ver cómo se avanza con eso, qué se hace y cómo se lo encara, qué es lo que hay que hacer. Y ahí es donde creo yo que está lo más importante para todos, saber, de parte de uno de los diputados nacionales de nuestra provincia, cuál es tu mirada respecto de esto, cuál es tu idea, por dónde hay que avanzar, aprovechando a lo mejor este consenso forzado que hubo con la oposición, pero habrá espacio, margen, como para decir, bueno, sigamos avanzando en esto, ahora vayamos por un plan económico, por un plan de gobierno, vayamos por una salida importante para esto. ¿Cuál es la lectura que haces sobre eso, Lucas? Comparto claramente lo que acaba de decir. Esto no es que ya está, se termina, apaguemos la luz y esperemos que florezcan los frutos. No. Esto era el presidente lo llamó una espada de Damocles, ¿no? Una valla importante. Tanto es así que, mira, es la primera vez que se discute en el Congreso una refinanciación o financiación del Fondo Monetario Internacional, de las cuales en la Argentina, en la historia de la Argentina, hubo 21. La primera vez, porque nosotros el año pasado aprobamos una ley para que esto suceda, y a mí me parece perfecto, porque vos fíjate la enorme diferencia. Yo no recuerdo las otras veces, sinceramente. Pasaron hace mucho, esto es cierto, porque en el año 2006 Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional y se lo sacó encima. En una de las acciones políticas, económicas más importantes de la historia de la Argentina, yo no tengo ninguna duda. Primero refinanció, que tenía la deuda, y luego, una vez que creció, de manera articulada con otros líderes de la región, entre ellos Lula da Silva, ¿no? Pero lo que sucedió ayer, y esta semana también, es que hubo un debate social y también una intervención de distintos actores, tanto de la política como de la economía, fueron los gobernadores al Congreso, fueron las cámaras empresariales, fueron los representantes
sindicales, gremiales de los trabajadores, fueron los sectores de la producción, de la empresa. Todo a plantear lo mismo, a plantear esto que estamos hablando. No podemos defaultear, no podemos empezar encaminarnos por esa vía. Bueno, a partir de ahora, en el caso que sea resuelto, que no está resuelto del todo, digo, hay controles por parte del FMI, pero además no podemos permitir un ajuste. Esto sí está claro. Por lo menos yo no voy a permitir, no voy a formar parte de ningún tipo de ajuste, porque la gente no soporta. No lo soporta, pero por más que vos le impongas el ajuste, es como una vaca que está flaca y vos querés seguirle sacando leche, ya no hay cómo. No se puede, la gente no puede. Lo que tenemos que lograr es crecimiento. Ojalá podamos ponernos de acuerdo con la oposición. Pocas veces se ha dado. Ojalá que podamos ponernos de acuerdo. Hay un sector de la oposición que tiene características muy duras, pero además que está buscando el fracaso inmediato de un gobierno para asumir, ¿no? Digo, para que le vaya bien. El propio Macri, expresidente, que debe ser investigado respecto de la operatoria del stand-by, que hay una denuncia penal y la justicia debe determinar si hubo responsabilidades penales respecto de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos. Debe determinar si hubo responsabilidades penales y en todo caso quién. Es un primer lugar. Yo no digo que sea culpable, ¿no? Pero digo, hay una causa judicial, una querella criminal seguida por el Estado, y además tenemos que saber dónde se fue esa plata. Yo quiero que me digan con nombre y apellido quiénes son las empresas y las personas humanas que fugaron esa plata, porque esa plata, lo que hablábamos, se fugó, lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional, y se usó para pagar deuda, que debía haber sido refinanciado, le dice el FMI en su análisis ex post, es decir, en su análisis posterior al desarrollo del programa, dice, un parte se usó para pagar deuda que debía haber sido refinanciada con el acreedor privado y la otra se fugó. Una fuga continua de capitales. Bueno, queremos saber quién fue y esa información está. Y hay ahí alguna cantaleta que yo vengo escuchando que dice que, bueno, pero en realidad, ¿quién no compró dólares? Todos compramos dólares alguna vez, empezando a licuar las responsabilidades, ¿no? Y no, el problema no son las compras de los ahorristas de dólares. Ese no es el problema. La fuga de capital se da de los grandes jugadores, de los que pueden mover el amperímetro y se llevan de cientos o miles de millones de dólares. Entonces, no es lo mismo. Yo ya estoy viendo que primero era los cartelitos, el campo somos todos, después Vicentín somos todos, y ahora van a decir la fuga o los fugadores somos todos. No es así. Hay que ver quiénes son los responsables que provocaron tanto daño en la Argentina. Pero, perdón que me fui para ahí. No, la idea es escucharte en tu razonamiento con toda la tranquilidad del mundo, Luque. Me parece muy interesante lo que estás reflexionando. Fenómeno. Lo que te decía es que hay un sector de la oposición, como el expresidente Macri y a quienes representa, que por ejemplo no querían aprobar, terminaron cediendo, pero no querían aprobar la postergación y el refinanciamiento. Terminó primando una posición más sensata de Juntos por el Cambio, liderada más bien por el sector de los radicales, ¿no? Y de la coalición cívica. Y ese sector no va, es difícil acordar porque aun cuando sea minoritario en términos de número, es muy fuerte en términos quizás de posicionamiento político y de repercusión de sus voces a través de los grandes medios de comunicación. Yo tengo mucho diálogo con distintos cuadros o legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio, con quien podemos esperar muchas diferencias, pero también podemos tener coincidencias. Claro. Entonces ahí vos decís, bueno, se pueden acordar algunas políticas públicas que tiendan a lograr resolver los problemas estructurales de la Argentina, como son, la falta de dólares, de necesidad de exportar más, necesidad de sustituir importaciones a través de la agregación de valor, promover con muchos recursos lo que tiene que ver con educación, con ciencia y tecnología, con desarrollo regional, con lo que hablamos hace rato, esto de disminuir las asimetrías y las desigualdades entre el interior y la capital, poder brindar oportunidades en el interior,
fortalecer la salud. Bueno, me parece que estas son las leyes. Hay una serie de ellas que el propio Poder Ejecutivo ha presentado y que se han trabajado no a puertas cerradas, sino con distintos, en distintos espacios con distintas personas o organizaciones interesadas en la promoción de leyes, como la ley de promoción agroindustrial o automotriz o de petróleo o de energías renovables, lo que tiene que ver con el cáñamo industrial y cannabis medicinal. Y son leyes que deben discutirse, que buscan generar políticas públicas a largo plazo. Y nosotros nos tenemos que preocupar, nosotros y a quien le toque gobernar eventualmente, y entender de una vez por todas que esto son una ruedita, son circunstancias. Uno está en el lugar que está circunstancialmente, y en el mientras tanto tiene que hacer lo mejor posible para que la Argentina crezca. Lo que tenemos que preocuparnos en eso, para generar laburo para los argentinos y las argentinas, crecimiento, desarrollo, educación, oportunidades para los chicos, estabilidad. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es la inflación. No, claro, la inflación, pero aparte, Luca, hablabas recién de un tema que es histórico en este país, las asimetrías. ¿Cuándo alguna vez se empezará a poner un poco, por lo menos, de justicia entre esta relación tan injusta de las diferentes regiones que tiene el país, un centro del país absolutamente desarrollado, y vos ves que en la periferia, donde estamos nosotros, bueno, castigado el tema de las economías regionales, siempre postergado, nunca se lo miró al país desde una visión federal. Bueno, tantos temas que en verdad habría que empezar a trabajar en coincidencia, ya no desde un sector de la política, sino del conjunto de la dirigencia política, porque si no vamos a seguir discutiendo esto. Yo me acuerdo, Luca, que era chico y se hablaba de esto, ahora ya soy viejo y seguimos hablando de esto. Absolutamente, y esos cambios tienen que ser procesos sistemáticos, ¿no? Continuos, que seguramente van a ser lentos, pero no nos podemos permitir que se paralicen, porque eso solamente demora más y muchos años más la solución del problema. Yo he visto con buenos ojos, por ejemplo, la reunión que me parece que deben ser, ahora se va a hacer en Salta, si no me equivoco, de representantes de gobernadores del Norte Grande. Del Norte Grande, sí. Donde se plantean distintas medidas tendientes a esto, fortalecer la región y a promover de la región. Bueno, nosotros estamos dispuestos a acompañar ese. Pero claro. Eso, sin duda alguna. Me parece que se precisa también, a ver, ¿cómo llamarlo? Ampliar la base de participación, no solamente los gobernadores, también pueden participar los legisladores. Hasta ahora ha sido bastante, no quiero usar una palabra que suene agresiva, pero poquina marrete en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a ampliar a las personas, invitación a las personas para compartir propuestas y además sumar números para la fortaleza, digo. No solamente tienen que estar, tienen que liderar, ¿no?, lógicamente un gobierno, los propios gobernadores, sino también las fuerzas vivas tienen que estar, sectores industriales, tienen que estar los sectores de la producción. Pero claro, bueno, el viejo sueño que lo planteó en su momento Roberto Romero, ¿no? Acordate que fue... Y antes también, digo, no empieza la historia, no empieza la era cristiana cuando uno está en funciones. Eso también me parece que es un clásico defecto de los y las políticas, esto de pensar que empieza la era cristiana, y que me parece que estas son o sea, todos son gobiernos o gestiones fundacionales, ¿no? Sí. Bueno, antes también Roberto Romero, y también lo hicieron antes. Lo que pasa es que nuestra historia reciente, a partir de la vuelta de la democracia, por ahí está más fresca. Más fresca, exacto. Ya antes de aquella época oscura principalmente del golpe de Estado, entre el 76 y el 83, durante gobiernos democráticos,
bueno, también se plantearon distintas medidas de esta naturaleza. Bueno, hace años. Continuarlas. Exacto, hay que continuarla. Luca, volviendo a este tema de lo que dejó, todavía no terminó, porque hay que ver, ¿cómo te imaginas que será el paso de este convenio por el Senado? Ustedes, como se dice, ya hicieron la tarea, ahora le toca a los senadores. ¿Cómo te imaginas que será ese escenario? Me parece que similar, con discusiones del mismo calibre, con críticas, tanto desde la oposición como del propio oficialismo. Yo creo que es una ley que va a ser sancionada finalmente. Hay un programa, hay que recordar que cuando se envía el proyecto de ley, dentro del mismo articulado estaba el programa que está negociando, que había negociado el Poder Ejecutivo en cabeza del ministro Guzmán con el staff del Fondo Monetario Internacional. Y a la sanción de la ley de ayer, bueno, el programa no forma parte de la ley, sino que es la autorización para llevar adelante esa refinanciación, y en definitiva que sea a quien corresponde, porque esto es cierto, al Poder Ejecutivo es al que corresponde implementar un programa, acordar un programa e implementarlo. Entonces me parece que esta ley, bueno, tengo expectativas de que salga. Nada para festejar, No, claro. Esto no es nada lindo. De hecho, una vez aprobada no hubo aplausos, como suelen haber cuando se sancionan leyes. No corresponde, porque el Fondo Monetario Internacional de Argentina tiene una historia muy ríspida con el Fondo Monetario Internacional, pero por las propias condiciones que impone el fondo a todos los países, en principal a los países en vía de desarrollo, cuando es acreedor de los mismos. Las clásicas recetas de ajuste, de privatización de empresas, de reducción de subsidios, de reformas laborales y previsionales. Bueno, eso ha provocado crisis en todos los países donde el fondo ha sido muy rígido en cuanto a esos condicionamientos. Desde Grecia. Sí, claro, la crisis de Grecia. Digo, todos los países. Sí. Bueno, en este caso el acuerdo pareciera que no tiene ese tipo, bueno, pareciera, bueno, si en realidad lo teníamos en nuestras manos, no tiene ese tipo de recetas, sino que tiene indicadores estructurales, y será la Argentina, entre ellos reducción del déficit y de la emisión monetaria, estipulación de crecimiento, será el gobierno de la Argentina el que tomará las decisiones para lograr esos compromisos macroeconómicos. Exacto. Y está bien que sea desde la propia decisión de un gobierno, por eso tanto se demora este acuerdo, porque claro, no se podía cerrar en 5 minutos, como dijo el expresidente Macri. Cerrarlo en 5 minutos era hacerlo de siempre. Bueno, aparentemente no va a ser el caso, y ojalá que así sea, porque no estamos dispuestos a soportar un ajuste. Exacto. Tu padre, el diputado nacional Emiliano Estrada, me decía la vez pasada una cosa que me quedó, porque creo que es la síntesis de muchas cosas. Dijo, este acuerdo al que hay que llegar no es ni bueno ni malo, sino es lo único que podemos hacer, pero partamos de la base de que si vos te tenés que sentar a negociar con el Fondo Monetario, ya de entrada vas perdiendo, y es verdad. Y sí, y hoy nos tenemos que sentar a negociar, porque claro, no es que lo trajimos nosotros, no es que la deuda está. No, está. Este año se vencen 19.000 millones de dólares, a fines de marzo hay que pagar más o menos 2.300 millones de dólares. 2.850 millones de dólares son los servicios de la deuda que vencen el 22 de marzo, Lucas. Ahí está, me corregiste vos. Entonces, esa deuda está. Bueno, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, hoy los dos caminos posibles eran estos, son estos: un default o una postergación de los pagos. Exacto. Exacto. Y bueno, la decisión, aun cuando no sea nada nada buena, nada alegre, tiene que ser la que genere menos daño a la sociedad argentina. Exacto. Luca, se habla de, bueno, estamos en el proceso de ver cómo continúa esta, partamos de la base que se termina aprobando, yo también creo que como vos lo definías recién, sí. Ahora, hablemos de gobernabilidad. ¿Qué va a pasar? Porque
¿no van a quedar heridas que puedan comprometer la gobernabilidad de Alberto Fernández, habida cuenta de que, bueno, va a haber un enfrentamiento con la vicepresidencia? Yo le aclaraba a la audiencia y le decía que no esperen el voto de Cristina, porque Cristina no va a votar. Cristina va a votar si tiene que desempatar, como lo hizo alguna vez Julio Cobo, pero yo creo que a eso no se va a llegar. Pero creo que está clara la posición de Cristina, que es oponerse a esto, porque si no lo descalifica su propio hijo, que jugó para ese lado en diputado. Ahora, esto, ¿cómo queda la relación de el presidente con la vicepresidencia, y si de alguna manera no va a comprometer la gobernabilidad, Lucas? Bueno, me parece que la respuesta es lo que te vengo diciendo. Tenemos que tener la responsabilidad suficiente como para tomar las decisiones que no comprometan la gobernabilidad, porque más allá de disputas internas, más allá de diferencias, nosotros tenemos que gobernar, ¿no? Y detrás de la gente, el ciudadano de a pie, que todos los días se levanta a laburar, o todos los días se levanta a buscar laburo porque no tiene laburo, que está viendo cómo hacer para vivir, para sobrevivir o para vivir, para que le vaya mejor, para que a su familia le vaya bien, para mandar a los chicos a estudiar sanos, para tener un futuro. Entonces, hay que pensar más en eso, pensar en que estás en un lugar de responsabilidades públicas y que tus decisiones repercutan en la vida cotidiana de la gente. Uh-huh. Entonces, me parece que la respuesta está ahí mismo. Tenemos que son personas, creo yo, Cristina es de las dirigentes más importantes de la historia del peronismo, y no tengo duda también de la historia argentina. No veo un camino de ingobernabilidad, eso es lo que te quiero decir, en los próximos meses de gestión que le queda a este gobierno, y en una propuesta eventual que se pueda llegar a hacer electoral, como sea que suceda el año que viene. Entonces hay que pensar en eso, hay que pensar en resolver estas diferencias de manera responsable y adulta, sabiendo que uno ocupa un lugar cuyas decisiones repercuten en la vida de la gente, y tenemos que tomar las decisiones para mejorar la vida de las personas. Así es, exactamente. Bueno, doctor Lucas Godoy, vamos a quedar a la espera de ver qué sucede la semana que viene. Como dice, la pelota está en campo del Senado, será ahí el escenario político y todo lo demás. Y de ahí, bueno, se abrirá todas estas instancias que venimos charlando, así que será la oportunidad, ojalá que tu agenda lo permita, para que tengamos la posibilidad de tener una charla tan amplia, tan tranquila como la tuvimos ahora. Para mí es absolutamente esclarecedora, sabes que siempre fue un placer charlar con vos. Me parece fantástico tus conceptos, son muy claritos, y la idea es justamente, ¿no?, desde 7 PM aportar en ese sentido. Te hago la última y tiene que ver con la política, muy particularmente, pero hablamos de la política de acá. ¿Qué pasa con Igualar en Salta, doctor Godoy? Bueno, es un partido ya no en formación, sino concreto, que tiene vida y existencia hoy en el ámbito salteño, y además que estamos trabajando para conformar un partido con raíces nacionales, ¿no? Se está trabajando en San Juan, donde ya tiene su personería, en Santiago del Estero, en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, en Chaco, bueno, en distintos lugares. Un partido, que tenga una visión nacional y popular, sin los clásicos corset, podríamos llamarlo, de los partidos tradicionales, que tenga una perspectiva de inclusión y, sobre todo, y esto es lo importante de este partido desde mi punto de vista, por supuesto, federal, ¿no? Por ahí me parece que es el camino que debemos tomar, sobre todo los hombres y las mujeres del interior. Y llegará el momento donde, como todo partido político, buscará disputar a través de herramientas legítimas poder, y
lugares de toma de decisión para llevar adelante la política como herramienta de transformación. Así que bueno, avanzando y con algunas incipientemente, pero con algunas ideas y propuestas y acciones concretas que seguramente se irán dando en los próximos meses. Hay un dirigente de Igualar, por supuesto acá en la provincia, que bueno, no sé si lo conoces bastante, se llama Manuel Santiago Godoy. ¿Les ha encargado tarea o no? Bueno, preside el partido, así que será su responsabilidad esa. Claro, bueno, pero por ahí el de la presidencia dice, no, laburen ustedes, che, así que no. No, sí tienen la característica que es esto de impulsar a cuadros jóvenes. Así es. Política, y a mí me parece que eso, en ese sentido, yo siempre he respetado mucho, me ha tocado compartir con distintos legisladores y legisladoras. Mira, ayer estuve tomando un café esta mañana, volviendo con Virginia Cornejo, con quien no compartimos espacio político. Claro, sí. Compañera de banca, pero ella está en Juntos por el Cambio. Sí, fuimos compañeros en la Cámara de Diputados de la provincia, ahora en Nación, y hemos laburado muy bien juntos, aun cuando no pensamos en muchas cosas, quizá en la mayoría no pensamos lo mismo, pero hemos sabido tomar cosas que teníamos en contacto como para laburar distintas leyes, lo que nos tocaba. Y yo siempre he respetado mucho la trayectoria y la experiencia, porque me parece que son fundamentales en el crecimiento, ¿no?, de la política, y sobre todo he visto y respeto mucho a personas con experiencia, con años, que promueven esa participación de cuadros más jóvenes y que no es que lo expulsan, sino que los potencian. Exactamente. Pero ¿qué es lo que, como yo digo, el ciudadano de a pie espera de la dirigencia política, Lucas? Más allá de la postura, de la cuestión partidaria, inclusive ya de las ideologías, no sé si ya cabe hablar de eso, pero más allá de eso, lo que quiere la gente es esto, lo que vos hiciste con la diputada Cornejo, por ejemplo, sentarte y empezar a buscar puntos de coincidencia, a ver cómo le mejoran la calidad de la vida a la gente. La diferencia partidaria a la gente le importa poco, está con demasiados problemas. Pero de eso tengo un montón con Guillermo Martínez, con una persona también, ¿no? Claro. No íbamos por el mismo partido, teníamos muchos más puntos de contacto, y yo he aprendido un montón de Guillermo, un montón. Bueno, sin duda con mi viejo también, y con muchas otras representantes políticos que me han enseñado y me han ayudado, a quien he escuchado, y que también te brindan esas posibilidades, ¿no? Que son personas que potencian a la juventud, y eso hay que respetarlo mucho. Exactamente. Reitero, un gusto como siempre, doctor Lucas Godoy, charlar con vos. Espero que lo podamos seguir haciendo. Te mando un fuerte abrazo y seguiremos atentos a esta novela, ¿no?, tan complicada, pero esperemos que termine de la mejor manera posible para todos los argentinos. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Gracias, Lucas. Gracias.